Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Capítulo 3. Ejecutivos del reino. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre del Señor, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Salmo 122:5. David fue un hombre adelantado a sus tiempos. En este salmo hay muchas revelaciones necesarias para lo que tenemos que vivir en los días de hoy. Primero, concepto de casa. David hacía una diferencia entre el templo y la casa de Dios. Para él era una alegría ir a donde Dios habitaba. En nuestros días no siempre es una fiesta cuando nos dicen vamos a la iglesia, porque a veces pareciera que hay tanta liturgia, tanta estructura, que ni parece un ambiente de casa. Pero esta alegría tiene que volver a nuestro entendimiento, principalmente cuando separamos en nuestra mente la diferencia entre templo y hogar. David decía en el Salmo 27:4: una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. En un solo verso David habla de habitar en la casa y recrearse en el templo. Él sabía la diferencia y esto tenemos que aplicarlo en nuestras vidas hoy. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de la casa de Dios estamos hablando de algo espiritual, porque Dios es espíritu. Juan 4:23. Más que un lugar físico, se trata de un ámbito que se genera en medio de la adoración. Salmo 22:3. Segundo, en casa somos lo que somos. David sigue diciendo que las tribus se unen en la casa del Señor. Hoy tenemos las tribus modernas, las denominaciones, separadas por doctrinas y costumbres. Pero cuando entramos en su presencia tenemos que estar unidos, o será religión vacía nada más. Para estar en la habitación de Dios, la condición es que haya unidad. Y allá subieron las tribus para alabar el nombre del Señor. Para dar lo que Él quiere recibir tiene que ser a su manera y no a la nuestra. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, así que Él tiene los mismos sueños que un ser humano normal y sano: tener una esposa, hijos y una casa para disfrutar. Hay cosas que Dios solo revela en su casa, en su ámbito de intimidad. Necesitamos dejar de cantar por cantar, entrar por sus puertas con acciones de gracias y adorar al dueño de la casa desde adentro. En la intimidad de la casa somos quienes somos, no hay hipocresía, no hay estructuras formales y rígidas, no hay que fingir una falsa apariencia. Somos libres para expresar lo que somos y lo que queremos, y principalmente dialogar con el Padre de la casa, sin intermediarios. Tercero, desde la casa juzgamos y gobernamos. En sus experiencias en la habitación de Dios, David se dio cuenta que en la casa espiritual del Padre había sillas de juicio y tronos, en plural, para los hijos de la casa. Cuando entramos confiadamente en su ámbito de intimidad, descubrimos que es un lugar de amores, de restauración, de revelación, pero también es una casa de gobierno, una casa en la cual los hijos nos sentamos en las sillas del juicio para juzgar a favor de los intereses del Padre y en los tronos preparados para los reyes y sacerdotes de su reino. Aquí es donde vivimos lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios 2:6: estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. En la casa íntima del Padre es donde tomamos la autoridad para manifestar la justicia del cielo en la tierra. Nosotros somos muy buenos para emocionarnos y gritar en los templos que somos reyes y sacerdotes, pero pocos de nosotros realmente reinamos con Cristo sobre la tierra. Muchas veces intentamos hacerlo por nuestra fuerza o en la carne, y por eso nos frustramos y las naciones siguen iguales, pero creo que Dios nos está revelando un secreto más para que seamos sus auténticos representantes en la tierra. ¿Cómo ejecutar la voluntad del Padre? A veces con nuestras canciones y nuestra liturgia tenemos una actitud muy pasiva. Hemos adorado con todo el corazón por muchos años y ha sido sincero, pero en muchos casos hemos ofrecido nada más que una alabanza recordatoria. Nos acordamos de lo que Cristo hizo en la cruz, cantamos, nos emocionamos, saltamos y hasta lloramos. Eso está bien y es necesario, pero hay otra parte que necesitamos activar.
Es la parte de ejecutar lo que Cristo hizo en la cruz para poder disfrutar aquí y ahora de lo que Él conquistó con su muerte, y entender que su resurrección nos posicionó para reinar juntamente con Él desde los lugares celestiales, su casa de gobierno. Usaremos el Salmo 149 como base para encontrar unas claves de cómo adorar y para qué. Es un salmo del tiempo del tabernáculo de David. Necesitamos interpretar lo que Dios quiere restaurar en los días de hoy y aplicarlo para que seamos más efectivos en nuestra adoración. Sería ideal que acompañes los próximos puntos con tu Biblia abierta. El cómo lo encontramos en los versículos 1 al 6 y el para qué del 7 al 19. ¿Cómo adorar? Primero, espontaneidad. Versículo 1. En más de 200 versículos, Dios pide a través de los salmistas y de los profetas: canten a mí un cántico nuevo. A Dios le gusta saber lo que estamos sintiendo. Él se interesa por lo que nos pasa, y las canciones deberían ser un resultado de la abundancia del corazón. Solo un nacido de nuevo puede cantar un cántico nuevo. El concepto de espontaneidad viene de saber dónde estoy y con quién me estoy comunicando. Desde adentro de la casa íntima del Padre somos lo que somos y necesitamos ser libres y espontáneos. No seguir un listado de canciones o un programa determinado, que quizás sea organizado para la gente, pero que delante de Dios suena como algo robotizado. El Padre está interesado en escuchar nuestro corazón y también en oírse a sí mismo desde nuestro interior. La adoración se trata de dar lo que Él quiere recibir, pero solo sabemos lo que Él quiere por medio de su Espíritu. Jesús dijo a sus discípulos: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Juan 16, 13 al 14. El director de alabanza no es el que canta mejor, o el que sabe bien las letras, o el que tiene técnicas para conducir a la gente. El que conduce de verdad es el Espíritu Santo. Todos tenemos que estar pendientes de Él para saber lo que el Padre quiere recibir. La Biblia habla de por lo menos 3 dimensiones de adoración: himnos, salmos y cánticos espirituales. Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. Los himnos son canciones que van dirigidas a una enseñanza natural para la mente. Así como se usan los himnos nacionales, de la misma manera se usaron los himnos en el cristianismo para reforzar conceptos de revelación en la mente de los fieles. Está bien, y son muy poderosos, pero el peligro es cuando cantamos solamente repitiendo lo que está escrito en un himnario, sin creer ni mucho menos vivir lo que estamos confesando. El único que realmente sintió algo fue la persona que lo escribió hace 200 años atrás. Hace unas décadas Dios despertó una generación que enseñó a la iglesia una nueva dimensión de adoración. Fue la época de los salmistas, que renovaron los cantos en las iglesias y subieron el nivel técnico de la música para que adoremos a Dios con excelencia. La verdad es que ha sido muy eficaz. Aunque no sustituyeron los himnos, sumaron las formas de expresión de la iglesia. Los salmos son canciones inspiradas desde el corazón del hombre hacia Dios, fruto de experiencias personales que se transforman en una canción vívida que involucra cuerpo y alma. Por ejemplo, cuando David pasaba por una situación difícil en su vida, en vez de renegar, componía: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Salmo 41 al 13. Por esas palabras fuertes de desesperación podemos imaginar lo que David estaba viviendo, pero lo lindo es que transformó su experiencia de dolor en una poesía que después envió al músico principal que componía la melodía y todo Israel cantó un salmo de David. Hoy en día tenemos muchos salmistas que componen acerca de experiencias tremendas que han vivido con Dios, y cuando cantamos parece que probamos de lo mismo. Esto es real, poderoso y necesario. Pero el peligro es cuando solamente repetimos lo que está escrito en una pantalla o decimos solo lo que está escrito en la letra, cayendo en el error de estructurar la adoración, perdiendo la fluidez del diálogo y la expresión espontánea que tiene que haber. Ahí viene una tercera dimensión, que no es mejor ni peor, sino un complemento. Todas son necesarias.
Por eso en la Biblia aparecen las tres formas de expresión. Los cánticos espirituales son muy sencillos y a la vez profundos. No se trata de cantos compuestos por ninguna experiencia personal ni para enseñar una doctrina, sino que son cánticos del Espíritu. Es cuando el Espíritu Santo toma de lo que hay en el Padre y en el Hijo y nos lo hace saber para que seamos eficaces. Hay diferentes enfoques que el Espíritu puede cantar a través de nosotros, para dar placer al Padre, para glorificar al Hijo, para enamorar a la Iglesia, para inspirar a los incrédulos, para dar vida a la creación y todo lo que Él nos guíe. En la Biblia encontramos al Dios vivo y verdadero, que no es un ídolo, sino que tiene ojos y ve, tiene oídos y oye, tiene boca y habla. Nuestro Dios tiene boca y canta. Cántico del Padre, Salmo 32:7. Me libras de la angustia, con cánticos de liberación. Sofonías 3:17. Se alegra con cantos. Lucas 15:25. En la casa del Padre había sonido de música y danzas. Cántico del Hijo, Salmo 22:22. Hebreos 2:11 al 12. Jesús dijo: Te alabaré en medio de mis hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que nos reunimos y el Padre nos cantó? Hay angustias que solo pueden ser retiradas con los cánticos de liberación del Padre. Cuando el hijo pródigo vuelve a casa, el padre apasionado lo besa, lo abraza, lo cambia, pone un anillo en su dedo y prepara una fiesta. Pone música para celebrar. A nuestro Padre le encanta cantar y danzar con sus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que Jesús cantó entre nosotros? Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Tenemos que aprovechar ese nivel de cercanía y darle la libertad necesaria y principalmente reconocer las personalidades del Padre, del Hijo y de su Espíritu. La espontaneidad no significa hacer lo que queremos, sino al revés, hacer todo lo que nuestro amado quiera. Salmo 149:1. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Ahora miraremos el versículo 2. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Segundo punto, alegrarse con el Rey. Una nueva dimensión de fiesta en la casa no se trata de celebrarle a Él, sino celebrar con Él. Muchas veces terminamos nuestras noches de celebración y todos estamos transpirados, emocionados y contentos, pero ¿alguien se pregunta si Dios la pasó bien? Tenemos que entender que cuando Dios se goza, nosotros somos fuertes. Alegrémonos en Él. Tercer punto, usar todas las expresiones artísticas para demostrar nuestra pasión. Versículo 3 de Salmo 149. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a Él canten. El arte es la mayor expresión del alma reconocida por la historia humana. A Dios le gusta que nos expresemos y que mostremos cuán apasionados estamos por Él. Así que cuantas más formas encontremos para demostrar nuestro amor será como un efecto de multiplicación de amores. Nuestra adoración tiene que ser una respuesta de lo que vemos. No nos cansaremos de adorar porque sabemos que le gusta. Siempre diremos: cuanto más te conozco, mucho más yo te amo. Estoy a favor de la creatividad porque así es el ADN de Dios. Él es el creador de todas las cosas y en intimidad con Él siempre hay innovaciones que nos facilitan la vida. A veces estamos con el mismo tipo de arte que usaban en los tiempos antiguos de los judíos. Es tiempo de despertar ese ADN creativo que tenemos para darle un arte restaurado que va a atraer la atención de la gente, pero el objetivo es sorprender a nuestro amado. Cuarto punto, nuestra adoración da placer al Padre. Salmo 149, versículo 4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Él tiene contentamiento en su pueblo. En diferentes traducciones, este texto indica siempre el mismo sentido. Dios se pone contento al estar con nosotros. Es el mismo sentir que el Padre tuvo cuando vio a Jesús en la tierra y dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mi Hijo amado, que me da mucho placer. Nunca podemos invertir las prioridades. Primero nos deleitamos en Él, nos disfrutamos mutuamente y después Él concede las peticiones de nuestro corazón. Los ángeles fueron creados para servir a Dios y adorar forma parte de su existencia, pero al contrario del ser humano,
que tiene libre albedrío y puede hacer lo que quiere, ellos no tienen sentimientos. Y esto es lo que sorprende al mundo espiritual, que el ser humano cuando se dispone a adorar provoca un placer distinto en el Creador, porque no es algo programado, aunque es algo deseado, pero al nacer de un anhelo nuestro, esto toca el corazón de Dios. Los ángeles le dicen santo, pero solo nosotros le podemos decir papá. Quinto punto, somos transformados a su imagen. Versículo 4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Él hermoseará a los humildes con la salvación. Cuando pasamos tiempo en su intimidad, algo de Él se traspasa a nosotros. Su poder, su pureza, su amor, se pasan a nosotros cuando le abrazamos. Es lo que le pasó a Moisés cuando estuvo cara a cara con Dios. Cuando bajó del monte su rostro físico brillaba y brillaba tanto que tuvo que ponerse un velo. Segunda de Corintios 3, 7 al 18 es un texto que habla de la gloria que tenemos disponible hoy. Lo que alumbraba el rostro de Moisés se desvanecía por el tipo de pacto que vivían, pero hoy, en el nuevo pacto, tenemos derecho a una gloria más excelente y que no se nos va. Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Cada vez que le miramos somos transformados, no de canción en canción, o de prédica en prédica, aunque todo esto es bueno, sino que somos transformados de gloria en gloria por su imagen. Segunda de Corintios 3:18. Lo mejor de todo es que todos se dan cuenta cuando estuvimos en intimidad con Él, porque pueden ver su brillo en nuestro rostro, su luz en nuestra sonrisa y su perfume en donde quiera que vayamos. Punto número 6. Sacrificio de alabanza. Salmo 149, versículos 5 y 6. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. En el tabernáculo restaurado de David ya no se necesitan sacrificios de animales, sino fruto de labios que confiesen su nombre. Ese es el sacrificio que Dios quiere. Hebreos 13:15. En el texto se muestra el nivel de compromiso que debemos tener al adorar, exaltar a Dios con nuestra garganta y cantar aún sobre las camas. En Hechos 16 tenemos el ejemplo de una adoración profética. El apóstol Pablo y el profeta Silas fueron presos injustamente, pero a pesar de las circunstancias adversas y del momento de crisis en la hora más oscura, en vez de quejarse comenzaron a adorar. Fue un sacrificio de alabanza que logró tocar el corazón del Padre y produjo una respuesta del cielo que afectó la realidad de la tierra. En esta ocasión la respuesta del cielo vino en forma de terremoto y toda la cárcel tembló. La adoración de Dios trajo libertad a todos. ¿Para qué adoramos? Séptimo punto. Para tomar venganza en las naciones. Salmo 149, versículos 7 y 8. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Para que tomen venganza en las naciones y castiguen a los pueblos, para que sujeten a sus reyes con cadenas, a sus nobles con grilletes de hierro. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra toda una jerarquía espiritual. Como dice en Efesios 6, el diablo no es como Dios. Nuestro rey es omnipresente, o sea, está en todos los lugares a la vez, pero el diablo no. El enemigo está en un solo lugar físico del mundo. Por eso se divide en principados, potestades, huestes espirituales, gobernadores de las tinieblas, por medio de los cuales se controla un territorio que en realidad no les pertenece. Solo están esperando que alguien tome su lugar y ese alguien es la iglesia. Cada vez que adoramos debemos decretar el año del favor del Señor y el día de su venganza, según Isaías 61:3. La venganza de Dios consiste en cautivar lo que cautivaba a su creación. Jesús destruyó al peor enemigo de los seres humanos, la muerte y todos sus síntomas. Con la victoria de la cruz, Jesús expuso públicamente a los principados y potestades. Efesios 2:9. Subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Salmo 68:18 y Efesios 4:8. Nuestra función solo es tener la conciencia de levantar al Señor y su obra redentora de la cruz donde quiera que vayamos, y Él se encargará de avergonzar a los enemigos. La guerra espiritual más eficaz es la adoración inteligente, hacer que la luz se prenda y las tinieblas desaparezcan. Levántate, Dios, y sean esparcidos tus enemigos. Huyan delante de ti todos los que aborrecen tu presencia. Salmo 68:1.
Hay una versión que dice: cuando Dios entra en acción, el enemigo huye. Esta es la función de nuestra adoración apasionada: hacer que Dios entre en la escena de la historia y que Él tome su lugar. Punto número 8. Ejecutar el juicio decretado. Este es el punto que resume este capítulo. Dios nos ve a través de la sangre de Jesús como ejecutivos de su reino. El juicio en contra de la enfermedad, la iniquidad, cualquier pecado y tipo de maldición y muerte ya fue decretado en la cruz del Calvario. Solo hace falta que alguien tome esa legalidad y la ejecute en su vida. Por ejemplo, aunque Jesús ya llevó sobre sí toda dolencia, cuando uno comienza a sentir algún síntoma de enfermedad o ve a alguna persona luchando con un dolor, la actitud tiene que ser la de tomar la autoridad de lo que Jesús conquistó en la cruz y ejecutar el juicio decretado en contra de todo dolor y enfermedad. Entonces la victoria de hace más de 1000 años atrás se hace presente aquí y ahora. Esto sirve a nivel personal y a nivel territorial también, porque la misma sangre que se derramó para salvar vidas, perdonar pecados y sanar enfermedades es la misma que compró todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, y nos constituyó reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, 9 al 10. Por ejemplo, si mi papá biológico me deja una casa como herencia, tiene que dejar un documento legal que pase la casa a mi nombre. Entonces, cuando él muera, tengo que ir a tomar posesión de lo que me pertenece por derecho. Si voy a ver la casa y los viejos inquilinos todavía están viviendo ahí, debo pedirles que se vayan porque ahora me pertenece a mí. Si no se van, tengo que llamar al Poder Judicial y legalmente sacarlos de ahí porque ahora tiene un nuevo dueño. Sucede lo mismo con la tierra donde pisamos. Alguien tiene que ejecutar el juicio que fue ya decretado en la cruz. Él compró todo con su poder. Antes, Satanás tenía derechos sobre la tierra por la legalidad que el pecado de Adán le permitió tener. Pero cuando vino el segundo Adán, venció la muerte, tomó las llaves del infierno y dijo: toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Esto significa que Jesús tomó todo el poder de la tierra otra vez y lo entregó a su iglesia para que vaya a ejecutar en los lugares donde Jesús físicamente no pudo ir. Pero nosotros muchas veces estamos llenos de dolores, pecados, miseria y sin posesiones porque nunca nos vimos como ejecutivos de lo que Jesús hizo en la cruz. Estamos esperando que Dios haga la obra, pero en realidad Él ya la hizo en la cruz y solo falta que nosotros la ejecutemos en nuestra vida y en nuestro territorio. Puedo ver que hay un remanente que va a entender esto y va a hacer que valga la pena la sangre del Cordero derramada en la cruz. No solo adorando con canciones, sino a todo lo que Él nos dio acceso a disfrutar en esta tierra. Reinaremos con Cristo sobre la tierra. Cambia tu postura de pobrecito y de estar siempre pidiendo cosas a Dios que Él ya las decretó como juicio. Toma tu anillo de autoridad como hijo y comienza a ejecutar la voluntad del Padre. Cuando vivas lo que Él planeó para tu vida, estarás dando placer a su corazón. Ejecutivos con gracia. El gran peligro de todo esto son las personas que quieren juzgar y ejecutar en su propia carne y naturaleza. Pero el éxito de todo esto está en la intimidad de la casa del Padre. Desde su secreto, desde sus lugares celestiales, ejecutamos el juicio decretado. Jesús percibió ese riesgo en sus propios discípulos. Les confió poder y autoridad, pero también les advirtió: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se dicen a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve, porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre conmigo en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Lucas 22, 25 al 29. ¡Qué tremendo! Miren qué mezcla hermosa, autoridad y servicio. En el reino de Dios es posible. El poder para juzgar no es para mirar a la gente desde arriba como si fuéramos los únicos justos, sino para servir a los demás. Lo más excelente de todo esto es la posición desde donde se juzga, sentados en la mesa en su reino, o sea, comiendo de su carne y bebiendo de su sangre, servimos y juzgamos con él. Ginosco, conocimiento. Primero, escribe tu verdadero concepto de la casa de Dios.
Segundo, comenta cómo debería ser tu comportamiento en la casa de gobierno del Padre y todos los beneficios que hay. Tercero, cómo puedes ser un ejecutivo del reino. Experiencia. Haz una lista de todas las áreas de tu vida en la que estés viviendo cosas a las que Jesús ya decretó el juicio en la cruz, como por ejemplo el pecado, la enfermedad, la miseria, y toma un tiempo junto al Espíritu Santo para ejecutar esas cosas en tu vida. Después haz lo mismo con la ciudad donde vives.